cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por un vaso de agua. Por un vaso de agua no perderemos nuestra recompensa. Dios siempre tiene reservada una recompensa para nuestras buenas obras, por pequeñas e insignificantes que sean. Pero no busquemos, hermanos, la recompensa, sino busquemos al Dios de recompensa. Busquemos a Él y solamente a Él, porque Dios es el que decide el mejor momento y la mejor manera para recompensarnos ¿mediante qué? La providencia. Y si Mardoqueo hubiera reclamado alguna recompensa por esa buena obra, él habría perdido lo que Dios tenía reservado para él mediante esa providencia. Por tanto, hermanos, no reclamemos ninguna recompensa por las cosas que decimos, ni por las cosas que hacemos. Hagamos todo como para la gloria de nuestro Señor, como dice el Pablo, que sea esa nuestra satisfacción. Y dejemos que Él decida el mejor momento y la mejor forma de recompensarnos, sabiendo que Dios en su providencia tiene el control sobre todo y sobre todos. Bueno, hemos visto por encima la providencia antes de la prueba. Veamos ahora la providencia durante la prueba. Porque en los momentos de adversidad, es en esos momentos que nos cuesta más ver la mano de Dios y confiar en su providencia. Cuando todo nos va bien, es fácil hablar de providencia, es fácil de confiar en Dios, pero cuando las cosas van mal y tenemos un verdadero problema en nuestra vida, entonces nos cuesta. Pero es entonces que debemos de recordar que Dios es previsor y que ningún problema le coge a Él por sorpresa, que Él lo tiene todo bajo control. Por tanto, aunque nosotros no veamos la solución, podemos confiar en nuestro Dios, que ya lo tiene solucionado desde antes de que surgiera el problema. En el capítulo 3 leemos cómo aparece en escena el malvado Amán y cómo se produce una animosidad abierta entre él y Mardoqueo. Porque Amán era un hombre prepotente, pensando que él era más que nadie, el más grande, superior, y como le gustaba que la gente se arrodillara y se inclinara delante de él a su paso, porque su corazón estaba lleno de orgullo y vanagloria. Pero Mardoqueo no pasaba por ahí. Él no se iba a inclinar, sino ante su Dios. Aunque quebrantara un decreto real, no le importaba. Antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y cada vez que Amán pasaba por delante de Mardoqueo, pudo observar cómo todos se humillaban delante de él, menos Mardoqueo. Y los informadores de Amán le dijeron que Mardoqueo era judío y que esa era la razón por la que él no se inclinaba delante de él. Así que Amán pensó no solo en acabar con Mardoqueo, sino en acabar con todos los judíos del reino de Medo-Persia. Y obró con gran astucia, utilizando su posición privilegiada como segundo después del rey Asuero, y consiguió que el rey firmara un decreto de destrucción. Un decreto de destrucción. El versículo 13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a toda la provincia del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¡Qué tremendo! Era todavía el mes primero, Nisan, y todos los judíos sabían que al finalizar el año, dentro de 11 meses, el día 13 del mes 12º, Adar, iban a ser exterminados por completo, por decreto del rey Asuero. Después de tantos años de convivencia pacífica, de repente aparece esta hostilidad abierta y esta determinación maquiavélica de exterminar a todos los judíos de una sola vez y en un solo día. Y a veces así también surgen los problemas. Imagínate que estuvieras en una provincia lejana y de repente te llega esta noticia y dices: ¿cómo ha surgido? Pues a veces los problemas surgen aparentemente de la nada, sin ton ni son, como se suele decir. Ahí está de repente el problema. Gran problema que no sabemos resolver. Pero no nos debe extrañar, porque como dice Pedro en su primera epístola,
vuestro adversario diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, no nos debe extrañar. Esto concuerda con lo que decía Jesús a sus discípulos, también con respecto al diablo, que viene para hurtar y matar y destruir. Pero bien, recordemos cómo Dios puso límites a Satanás con respecto a sus planes de destrucción para la vida de Job. Y recordemos que los decretos de destrucción que se pueden levantar contra nosotros solo son decretos de hombres, o incluso en el peor de los casos, decretos de demonios o de ángeles caídos. Pero nosotros tenemos los decretos de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro favor, las promesas de Dios, y sus promesas son más firmes y son más poderosas que cualquier decreto humano o angelical. Por tanto, podemos luchar contra los decretos de destrucción y podemos tomar victoria sobre cada uno de ellos. Fíjate que cualquier palabra que se diga en tu contra para destruirte puede ser un decreto de destrucción para tu alma. Pero esa palabra destructiva no tiene validez si tú no permites que te destruya por el poder de Dios que está en ti. Tú puedes rechazar esa palabra, porque Dios es el que te ampara, y Dios en su providencia hará que esa maldición, porque la maldición no es otra cosa que una palabra de destrucción, esa maldición se convierta en bendición, como podemos ver en el libro de Esther. Palabras de maldición que se convierten en palabras de bendición. Por tanto, refúgiate en tu Dios y confía plenamente en Él para ampararte en medio de las lenguas hirientes. Ampararte debajo de sus alas. Dios es el que tiene la medicina, es el que tiene el bálsamo de su Espíritu Santo para sanar todas tus heridas. Y Dios es el que está contigo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, para darte la salida oportuna, aunque tú no la puedes ver. Confía en Él y Él hará en su providencia. Volviendo al relato, llegamos a un momento clave. Ese momento clave en el capítulo 4, cuando Mardoqueo le pide a la reina Esther que interceda ante el rey Asuero por los judíos. Pero el problema es que Esther no puede presentarse sin más delante del rey. Si una persona no ha sido llamada para presentarse delante del monarca de Medo-Persia y osa hacerlo, una sola ley hay para la tal persona: ha de morir. Ha de morir, excepto en el caso de que el rey extienda su cetro de oro y le absuelva de tal atrevimiento. Así que Esther le explica todo esto a Mardoqueo. No me puedo presentar delante del rey así sin más, porque ya sabes lo que me puede pasar. Si él no extiende su cetro de oro, he de morir. Y es entonces cuando Mardoqueo le refiere las palabras que hemos leído al principio de la meditación. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí está. Mardoqueo le recuerda que ella no ha llegado a ser reina por casualidad, sino que detrás de las circunstancias hay un plan divino y que los hilos de la providencia le han puesto en ese lugar para ese momento. Y asimismo, si ella no cumple con su función, si no cumple con lo que Dios ha determinado para ella, liberación vendrá de otra parte, porque en la providencia de Dios está todo previsto. Pero ella será entonces la que sufre. Y de la misma manera que yo creo que tú y yo no estamos en Barcelona por casualidad, ni formamos parte de esta iglesia en el barrio de Gracia por casualidad. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan trazado para ti, para mí y para todos nosotros como iglesia en el Evangelio. Pero de la misma forma que Esther tuvo que tomar una decisión de vida o muerte, yo creo que tú y yo también tenemos una decisión de vida o muerte que tomar. Gracias a Dios, creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí
presentes esta mañana, ya hemos tomado nuestra decisión por Cristo, como Salvador de nuestra alma. Y como dice Pablo a los Colosenses, Jesús nos ha dado vida anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a su nombre. Y si todavía no has tomado esa decisión, te insto a hacerlo ahora mismo, confesando a Jesús como Redentor tuyo, personal, por su obra en la cruz, y esa acta de destrucción contra ti será revocada, y serás libre, y tendrás vida y vida en abundancia. Pero para los que ya hemos tomado esa decisión, y tenemos seguridad de salvación eterna, permíteme decir que Jesús ha de ser no solamente Salvador, sino Señor de nuestra vida también. Y creo que muchas veces vivimos vidas superficiales, sin supeditarlas realmente a la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué haría Jesús? Yo me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi vida? ¿Haría Él las cosas que nosotros hacemos? ¿Participaría Él en las cosas que nosotros participamos? ¿Vería Él los programas de televisión que nosotros vemos? ¿Dedicaría tan poco tiempo quizás a la oración como quizás nosotros le dediquemos? ¿Contaría Él los chistes que nosotros contamos o escuchamos? ¿Tendría Él las conversaciones que hoy tú y yo tenemos? Esther tomó una decisión comprometida. Puso su vida en manos del rey Asuero porque así se lo pedía Dios mismo. ¿Y qué pide Dios de ti y de mí? Pues Dios nos pide decisiones de compromiso, hermanos. Dios nos pide que vivamos nuestra fe con plena integridad y que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Dios nos pide que rompamos con el pecado para siempre y que vivamos en santidad para la gloria de nuestro Dios. Dios nos pide que le sirvamos a Él y solamente a Él, sin importarnos las pérdidas, entre comillas, que podamos sufrir por su causa. Dios nos pide que Él sea nuestro todo. Y solo Él, sin importarnos ninguna otra cosa, que le busquemos con todo nuestro corazón. Y si tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para buscar su rostro en la oración, hagámoslo. ¿Sabéis a qué hora se levantaba Juan Wesley para orar? A las 4 de la mañana. No vivamos vidas mediocres, hermanos. No vivamos vidas sin compromiso. Estamos llamados a tomar decisiones de compromiso, porque esas son las decisiones que realmente importan. Esas son las decisiones de vida o muerte que a ti y a mí nos ha tocado tomar. Esas son las decisiones que la providencia va a utilizar para sacarnos del apuro, para despertar su iglesia de su letargo, para traer un avivamiento a esta nación. La decisión es tuya, la decisión es mía. Bueno, me gustaría entrar en los detalles de todo el libro de Esther, pero voy a ir finalizando. Aunque os animo, como he dicho al principio, a leer el resto del libro de Esther, aunque ya lo conozcas. Y mientras lo lees, fíjate cómo la providencia actúa para salvar al pueblo de Israel de la exterminación en ese momento. Esther no sabe cómo explicarle al rey su petición y le invita a él y a Amán a un banquete. El banquete, ella no se atreve todavía a decirle nada y le dice que vuelva al día siguiente para otro banquete. Entre tanto, Amán ha preparado una horca para Mardoqueo, para colgar a Mardoqueo, y al rey pues se le va a sueño y le leen algunas crónicas del reino mientras él intenta conciliar el sueño. Entonces, casualmente, entre comillas, escucha esa misma noche acerca de cómo Mardoqueo le libró de ese complot de los dos guardas de la puerta. Y cuando viene Amán por la mañana, al día siguiente, para hablar con él acerca de ahorcar precisamente a Mardoqueo, se giran las tablas y Amán ahora se ve obligado a acompañar a Mardoqueo por las calles montando el caballo real y pregonando: así se hará al varón cuyo honra desea el rey. Luego, en el segundo banquete, Esther le revela al rey su corazón y le destapa el complot de Amán para destruir su pueblo, y finalmente Amán mismo es ahorcado en su propia horca, y los judíos, lejos de ser exterminados, son